Bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase de teoría. Hoy día repasaremos el tema de la fisiología fetal. La fisiología fetal, como ya ustedes tienen unas nociones, es un tema muy importante porque nos está explicando cómo el feto puede lograr sobrevivir durante 9 meses aproximadamente dentro del útero gestante. Es importante que pueda repasarse. Lo hacemos teniendo en cuenta los principales aparatos y sistemas del cuerpo del feto y su respuesta durante el embarazo. La fisiología fetal estudia cómo un feto puede depender de la normalidad, de la integridad, la capacidad funcional de la placenta, ¿no? Y el feto cómo puede presentar funciones nutricionales, respiratorias y excretorias. Es muy importante tomar en cuenta estas funciones. El feto al momento del nacimiento debe ser capaz de sustituir estas funciones que la placenta desempeñó durante la vida fetal. Es decir, el feto debe ser independiente al finalizar su vida intrauterina. Cuando el feto no es independiente al finalizar su vida intrauterina, prácticamente va a tener serios problemas para la supervivencia y va a haber complicaciones a nivel de la salud neonatal. El primer aparato y sistema que debemos que repasar es el sistema circulatorio fetal. La circulación fetal es una característica muy peculiar durante la vida intrauterina, y es que la circulación fetal se basa en circuitos paralelos, es decir, hay circuitos sanguíneos con comunicaciones centrales. Estas comunicaciones centrales son el foramen oval y el conducto arterioso. Y esto lo hace particular durante la vida intrauterina, la vida fetal. Cada ventrículo tiene un gasto cardíaco diferente. Es importante señalar que el ventrículo derecho es el que tiene más fuerza durante la vida intrauterina. Sangre con el oxígeno, con los nutrientes, van a ser conducidos desde la placenta hasta el feto a través de la pared abdominal, a través de una estructura conocida como vena umbilical. La vena umbilical la vamos a poder objetivar al momento del nacimiento del feto, evaluando el cordón umbilical. Ahí vamos a ver una estructura más grande con relación a las arterias, que es la vena umbilical. Además, es importante que ustedes repasen de que existen shunts, es decir, una caracterización de este flujo sanguíneo fetal que busca conducir una sangre que sea más oxigenada, es decir, lo más oxigenada posible a la circulación arterial, particularmente al cerebro. Y esta es la clave de la circulación fetal, es decir, trata de ahorrar el gasto de oxígeno en un objetivo, llevar la mayor cantidad de oxígeno posible o disponible hacia el cerebro. Otra estructura que también es importante repasar es el ductus venoso. El ductus venoso o ducto venoso es muy importante en la vida intrauterina. Es un marcador importante de supervivencia fetal y permite reunir una sangre que procede de la vena porta y de la vena umbilical por un mecanismo de control esfincteriano. Este es el ductus venoso. Lo van a encontrar muy frecuentemente señalado, sobre todo en el primer trimestre, como un marcador, cuando tiene una onda A positiva, un marcador importante de predicción de un bienestar fetal. Y cuando está alterado, un marcador predictor importante de posibles anomalías y riesgos en la supervivencia del feto. Otra estructura que se encuentra en esta vida intrauterina es el foramen oval. El foramen oval también es necesario señalar que permite una comunicación de la sangre de aurícula
derecha hacia la aurícula izquierda. Es decir, la sangre que viene de la vena cava inferior, lo vamos a ver en un esquema dentro de unos minutos, va a comunicar a estos cavidades atriales a través de este shunt. ¿Cómo se llama el shunt? Se llama foramen oval. La otra estructura importante de la vida intrauterina es el ductus o conducto arterioso, que permite la comunicación entre la arteria pulmonar y el arco aórtico. El ductus arterioso se encuentra permeable durante la vía intrauterina y caracteriza un pasaje de sangre directamente desde el tronco de la arteria pulmonar hacia el arco aórtico, evitando que mucha de esta sangre ingrese a los parénquimas pulmonares. Entonces, en el tejido pulmonar existe una alta resistencia vascular que es secundaria al incremento del tono vasomotor y que está explicada por unos pulmones que se encuentran colapsados, porque durante la vía intrauterina no tenemos un funcionamiento de los pulmones como se conoce en la vida natal, en donde los pulmones, como ya sabemos, permiten el intercambio gaseoso. En la vía intrauterina el intercambio gaseoso se desarrolla a través de la placenta. Bien, otra característica importante es que la resistencia vascular pulmonar es 5 veces mayor al total de la resistencia vascular sistémica o periférica. Eso es muy importante. A través de este conducto arterioso, la sangre se direcciona, repito, desde el tronco de la pulmonar hacia el arco aórtico. Bien, entonces con respecto al sistema circulatorio fetal, lo que deben repasar ustedes o reconocer es que el gasto cardíaco fetal, expresado como un volumen total de salida de ambos ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo, se denomina gasto combinado ventricular. Y este gasto combinado ventricular aumenta con el crecimiento del feto. Al final del embarazo puede llegar a ser aproximadamente 300 mililitros por minuto por kilo de peso corporal. Eso es un dato que es importante señalar. Vemos acá este esquema en donde podemos apreciar cómo es la circulación del feto. La circulación del feto, miren, acá tenemos en color rojito los vasos que van a llevar oxígeno y nutrientes desde la madre, que estaría, digamos, en este compartimiento, hasta la placenta. En la placenta se genera una estructura vascular que está pintada también en color rojito, llamada la vena umbilical. La vena umbilical va a ingresar a través del ombligo del feto y va a llegar hacia el tejido hepático y va a desembocar en estructura denominada ductus venoso, que está marcada con el dedo índice del cursor. Ductus venoso. Esta es la sangre más oxigenada. Entonces, importante reconocer esta estructura, repito, en color rojo, que es la vena umbilical. Y está rodeada, como ven, está rodeada por dos estructuras vasculares más pequeñas en diámetro, que son las arterias umbilicales. Es que cuando ustedes examinan un cordón umbilical, se encuentra la estructura AVA, arteria, vena, arteria. La arteria umbilical, como vemos acá, está pintada de un color morado, violáceo, implica que es una sangre menos oxigenada, es una sangre mixta, una sangre que ya no tiene la suficiente cantidad de oxígeno. Pero sin embargo va a haber otros vasos sanguíneos fetales que tienen menos cantidad de oxígeno todavía. Entonces vamos avanzando. De la vena umbilical que desemboca acá en el ductus venoso, el trayecto de sangre, miren, se junta con la sangre que viene de la estructura inferior del cuerpo del feto, a través de la vena porta, y llegamos a este punto, que es la vena cava inferior, donde la sangre va a ingresar hacia el corazón, e ingresa hacia las cavidades auriculares derechas, y la cavidad auricular derecha, a su vez, tiene otro conducto, que está marcado acá con el cursor, que es el foramen oval, que permite el pasaje de esta sangre que ingresa a la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Sin embargo, también un aporte de la sangre llega hacia
a través de la válvula auriculoventricular tricuspidia, desemboca hacia el ventrículo derecho. Esta sangre del ventrículo derecho ya sabemos que egresa por la arteria pulmonar. Al egresar por la arteria pulmonar, debería ingresar hacia el pulmón derecho y hacia el pulmón izquierdo, pero sin embargo, hace un bypass a través de una estructura conocida como el ductus arterioso, que estaría más o menos ubicado a este nivel. Entonces, estas son las características de la circulación fetal. Bien, luego ya viene la arteria aorta, que transporta, miren, una sangre mixta, no es una sangre como en el postnatal, que es una sangre oxigenada, no, acá es mixta, y ya conocemos que una rama, pues, de las arterias hipogástricas, ¿no?, van a desembocar luego en las arterias umbilicales y por lo tanto vamos a tener el retorno de la sangre a través del cordón umbilical hacia la placenta. Bien. El gasto combinado ventricular se distribuye en dos, el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho participa con un total de 55%, el ventrículo derecho, y el ventrículo izquierdo con un total de 45%. Entonces vemos acá que la mayor participación es del ventrículo derecho. Por eso que la fuerza de presión y la circulación va de derecha a izquierda durante la vida fetal. Tenemos acá otro esquema, otra vez recordamos acá la placenta, ¿no? La vena umbilical está coloreada de color rojo, ingresa a través de este que es el anillo umbilical y luego ingresa al hígado y desemboca a través de esta estructura conocida como el ductus venoso. Al llegar al desembocar el ductus venoso en la vena cava inferior, ingresa luego a las aurículas derecha, luego a la izquierda, y decíamos que la sangre que desembocó en el ventrículo derecho llega por la arteria pulmonar, y al llegar por la arteria pulmonar tiene un conducto que es el conducto arterioso. Acá en esta imagen se ve mejor, ¿no? A ver, ahí sí se puede visualizar o no. No, doctor, no se ve el puntero. Doctor, en la parte superior a la izquierda no le aparece como una flechita para darle clic. A ver, acá, sí, acá, otro, sí. Ahora sí, A doctor. veces Ahora sí. funcionaba con la manito, pero si no también puede ser con el puntero, no hay problema. Entonces vemos acá, ¿no? Este es importante porque son características especiales de la circulación en el feto. Difieren de la circulación que ya hemos estudiado en los cursos de medicina interna y cardiología, ¿no es cierto? Y anatomía, por supuesto. Vemos acá, miren, esta es la vena cava inferior que está trayendo sangre desde las partes inferiores del cuerpo, recoge sangre también de la vena umbilical y va a seguir un camino llegando a la aurícula derecha. La sangre de la aurícula derecha tiene dos destinos. Uno, por el foramen oval, llegar hacia la aurícula izquierda. Otro, hacia la parte inferior, a través de la válvula tricuspidia, para llegar al ventrículo derecho. La sangre que llega al ventrículo derecho va a egresar por la arteria pulmonar, por este tronco de la arteria pulmonar. Y acá miren, tiene tres destinos. Puede ir hacia la pulmonar izquierda, puede ir hacia la pulmonar derecha, pero también puede ir básicamente hacia el ductus arterioso. Cuando llega al ductus arterioso, miren a dónde llega. Llega al arco aórtico. Este es el arco aórtico. Entonces, del arco aórtico, la sangre oxigenada va hacia el cerebro, ¿no? Entonces, la sangre que fue por el foramen oval de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, que está acá, desciende al ventrículo izquierdo y sale por el tronco de la aorta y va hacia la parte cerebral, la parte superior, ¿no? Entonces, lo que permite el ductus arterioso es rescatar esa sangre oxigenada que ha llegado de la aurícula derecha y que en vez de ir hacia las pulmonares, de tanto la derecha como la izquierda, se va por el ductus arterioso. De esa manera trata de llevar más sangre oxigenada hacia el cerebro. Esa es la misión de estas comunicaciones, de estos ductus, de estos shunts, bypass.
otra información importante es que el sistema circulatorio fetal, decíamos que hay un gasto combinado ventricular, ¿no es cierto? Donde predomina el ventrículo derecho. Entonces, este es dirigido hacia las partes inferiores del cuerpo y de la placenta, entre un 65-70%, hacia las porciones superiores del cuerpo, cabeza, básicamente 20-25%, hacia la circulación pulmonar, miren, 7-8%, apenas. Es decir, no toda la sangre fetal va a pasar a los pulmones, porque el pulmón fetal no permite el intercambio de gases. Así va a ocurrir al momento del nacimiento. Y también a las arterias coronarias llega un 3%. Características de la circulación a nivel del sistema pulmonar fetal. Tiene poco flujo sanguíneo, visto, ¿no? Poco flujo sanguíneo. Tiene una alta resistencia vascular a nivel de los pulmones. Esta mayor resistencia vascular pulmonar condiciona un menor flujo, haciendo que a través de ese ductus arterioso que hemos visto en las imágenes, en los gráficos, pase la sangre desde la arteria pulmonar hacia la aorta descendente. Y la placenta, que ya la han visto, la van a ver en una clase especial probablemente, es un órgano bastante importante, porque no solamente, miren, permite el transporte de oxígeno de la madre hacia el feto, la eliminación de CO2 del feto hacia la madre, sino que la placenta también secreta hormonas. Y además, la placenta también permite el pasaje de hormonas, de anticuerpos, de drogas, entiéndase también por medicamentos, de alcohol, si la paciente por algún motivo ha fumado, de la nicotina, y sobre todo, importantísimo, porque la placenta puede transmitir microorganismos, entendiéndose como bacterias o de repente otro tipo de microorganismos, virus, etc. Entonces, importante reconocer esta característica especial de la placenta. Bien, a nivel del sistema circulatorio fetal, decíamos que esta mayor resistencia vascular pulmonar es consecuencia de la hipoxia crónica relativa en la que se desenvuelve el tejido pulmonar, que es resultado de una presión parcial baja de oxígeno, miren, de apenas 18 milímetros de mercurio en la sangre que ingresa a este pulmón. Entonces, hay una hipoxia crónica relativa a nivel del tejido pulmonar. A nivel del tejido pulmonar se encuentra una vasoconstricción mucho mayor y hay un incremento de la musculatura lisa en la capa media de los capilares arteriales pulmonares. Esto implica de que estos están más contraídos y por lo tanto existe un menor flujo sanguíneo pulmonar. Sin embargo, a medida que avanza el embarazo, esta resistencia vascular pulmonar disminuye. El flujo sanguíneo aumenta, se va preparando para el nacimiento. Entonces ahora comprendemos una explicación de cómo el nacimiento de un parto, de un bebé pretérmino, además de los problemas de ausencia de surfactante, también existe una alteración en el desarrollo estructural que no se ha logrado completar y por lo tanto los fetos pretérminos que nacen tienen mayor predisposición a presentar trastornos respiratorios y por lo tanto también trastornos sistémicos, ¿no? Entonces, muy importante vinculado a la prematuridad. Bien, con respecto a la sangre fetal, mencionarles de que la hematopoiesis, que es la formación de los glóbulos rojos, comienza con esta secuencia, miren, saco vitelino o vesícula vitelina, luego en el hígado y finalmente en la médula ósea. Esa es la secuencia de la hematopoiesis. Existen a ver, ¿alguien quiere participar? Fabiola González levantó la manito. No, doctor, disculpe, fue una equivocación. Bien. Entonces les decía que la hematopoiesis tiene esta secuencia, ¿no? Esta secuencia que significa empieza en la vesícula vitelina, luego pasa al hígado y finalmente se produce
la formación de glóbulos rojos en la médula ósea. Otra característica importante de la sangre que circula en los fetos es que los primeros glóbulos rojos son nucleados y luego se van a incrementar el número de glóbulos rojos anucleados. Entonces, es otra característica importante de la sangre fetal. Bien, aquí vemos en esta imagen la secuencia cronológica de la hematopoiesis. Primero 2 meses, ¿no? Lo que decía la vesícula umbilical, hay formación de megaloblastos. Entre el primero y segundo mes aparece la formación a nivel hepático, miren. Luego esta formación de glóbulos rojos va disminuyendo hasta caer a sus mínimos entre el 7º y 8º mes, y entre el tercero y finalizando el tercero y empezando el 4º mes empieza la formación de glóbulos rojos en la médula ósea, hasta los tiempos postnatales, ¿no? Entonces es muy importante, acá está el nacimiento en el mes 9, es muy importante repasar estos detalles. La sangre fetal a término, mucho ojo, tiene una concentración de hemoglobina mayor que en el adulto. Puede llegar a presentar hasta 18 gramos por decilitro. Esto se van a dar ustedes en la práctica, por ejemplo, cuando estén en las salas de maternos y de neonatos, al momento del nacimiento van a darse cuenta de que el pediatra solicita el grupo sanguíneo, factor RH y la hemoglobina, hematocrito del neonato. Entonces, cuando tienen los resultados, muchas veces el hematocrito sale 54%, la hemoglobina 18 gramos por decilitro. Entonces, el neonato, al haber sido feto horas antes, por decir antes del parto, tiene estas concentraciones altas de hemoglobina. Otra característica de la sangre fetal es que el recuento de reticulocitos va a ir disminuyendo progresivamente desde un nivel muy alto hasta un 5% en el feto a término. Importante repasar. Bien, la función de la hemoglobina, que ya conocen ustedes, tiene como función principal combinarse con el oxígeno, permitiendo a los glóbulos rojos recoger este oxígeno de la placenta y entregarlo luego al nivel de los tejidos fetales, ¿no? Esta función se evidencia en la curva de disociación del oxígeno. La curva de disociación del oxígeno de los glóbulos rojos fetales, que son ricos en hemoglobina F, que es una hemoglobina propia del feto, se sitúa a la izquierda de la correspondiente a la curva que presenta la hemoglobina A, que es la hemoglobina que caracteriza al adulto. De la semana 12 a la semana 34 de embarazo, la hemoglobina F constituye, miren, entre el 90 y el 95% de la hemoglobina total, y luego va disminuyendo a una velocidad de 3 a 4% por semana hasta llegar a la semana 40. Entonces, también esto es importante para poder entender la fisiología fetal. Acá vemos el esquema, miren, la curva de disociación de la hemoglobina fetal y la curva de disociación de la hemoglobina del adulto, ¿no? Esta está a la izquierda, digamos, ¿no? Bien, al nacimiento, la hemoglobina fetal llega a constituirse en el 75% todavía de la sangre fetal y la hemoglobina A es del 25%. ¿Cuál es la importancia de tener hemoglobina F por parte del feto? Que esta hemoglobina F se une con mayor tenacidad al oxígeno, ¿no? En parte, dice, a la poca afinidad por los fosfatos orgánicos sanguíneos, el 2,3-difosfoglicerato. Esta hemoglobina F se une más tenazmente al oxígeno. Ante la poca disposición de oxígeno, es importante que esta hemoglobina F capture con mayor predisposición al oxígeno circulante en la sangre fetal. Muy bien. Y la eliminación de dióxido de carbono, es decir, el CO2, se va a producir por la diferencia de presiones existente entre ambas circulaciones, como ya ustedes conocen por la ley física de los gases, ¿no es cierto? La presión parcial de CO2 en la sangre fetal es aproximadamente 48 milímetros de mercurio, mientras que en la sangre materna oscila entre 40 y 45 milímetros de mercurio. Por lo tanto, este CO2 que está predominante en la sangre fetal va a pasar a la sangre materna, porque hay una diferencia de 48 con respecto a un valor de 40, 45. Esta pequeña gradiente de presión de 3 a 8 milímetros de mercurio es suficiente
para permitir el intercambio de gases, ya que el CO2 tiene una capacidad de difusión 20 veces mayor que el oxígeno. Entonces es lo que hace que el feto pueda eliminar su CO2 a través de la placenta, ¿no? Y de esa manera ir sobreviviendo en la vida intrauterina. Bien, otro aspecto importante que ustedes repasen es qué cambios circulatorios se producen al momento del nacimiento, ¿no? Entonces, al momento del nacimiento se presentan dos eventos importantísimos que van a producir cambios en la circulación fetal. Por un lado está el fin de la circulación umbilico-placentaria. ¿Cuándo se produce esto? Cuando se secciona el cordón umbilical. En ese momento que se hizo el corte del cordón umbilical, previo pinzamiento, se produce el final de la circulación umbilico-placentaria. Y el segundo evento importante es el inicio de una adecuada circulación pulmonar. Y esto es muy importante. Cuando ustedes vean en una sala de partos, o pueden verlo en un video por el momento, el nacimiento de un feto, se van a dar cuenta que apenas nace el feto, se produce el llanto. El llanto implica un ingreso de oxígeno, una salida de CO2, y al estimularse las cuerdas vocales se produce el llanto. En ese momento existe una expansión de los pulmones, un inicio de circulación pulmonar. Luego ya viene muchas veces, ¿no? Con el clampaje tardío viene el final de la circulación umbilico-placentaria. Pero estos eventos importantísimos, ¿no? Acá vemos en un cuadro comparativo, ¿no? Por un lado, ¿no? Vemos la circulación, ¿no? A nivel de la vida fetal, ¿no? Acá vemos, ¿no? Otra vez el foramen oval, ¿no? La estructura fetal, acá vemos la placenta, ¿no? Acá vemos la vena umbilical, ¿no? Que está enrollada por las arterias umbilicales, en fin, ¿no? Luego vemos en este lado de la imagen cómo es la circulación que ya ustedes conocen, ¿no? Que es la circulación postnatal, ¿no? Que se estudia. Entonces, una gran diferencia en cuanto a la circulación en la vida intrauterina y la circulación en la vida postnatal. Y se van a presentar unos cambios que son rápidos, son en las primeras horas. Y dependiendo de esta circulación, cómo se encuentran los vasos sanguíneos, que no existan anomalías vasculares, que no exista prematuridad, el feto al momento de ser neonato se va a adaptar más rápidamente. En aquellos fetos que tienen problemas como por ejemplo alteraciones morfológicas cardiovasculares, en aquellos fetos que son pretérminos, vamos a encontrar dificultades respiratorias. Ustedes van a ver en la sala de partos cómo el neonato va a empezar a presentar distrés respiratorio y entonces va a poder hacer la adaptación, ¿no? Cerca a los lugares de puerperio, sino que va a tener que ser conducido a las unidades de neonatología para recibir apoyo y atención especializada. Muy bien, ¿qué cambios circulatorios se presentan al momento del nacimiento? Vemos que se producen una serie de eventos, una serie de procesos, como por ejemplo la disminución de la resistencia vascular pulmonar. Sí, esa resistencia que habíamos dicho que era grande, ¿se acuerdan, no? ¿Debido a qué disminuye esta resistencia vascular pulmonar? Disminuye debido a que hay la expansión pulmonar, debido a que ya existe una dilatación del sistema arterial pulmonar, un aumento de la presión parcial de oxígeno, disminución de la presión parcial de CO2 y por lo tanto aumento del pH. Va a haber una regresión gradual de la hipertrofia muscular del sistema vascular pulmonar, ¿no? Entonces esto es muy importante. Va a haber una disminución de la presión arterial pulmonar, entonces ya no va a haber un estado de hipertensión pulmonar que existía durante la vida intrauterina. Va a aumentar el flujo sanguíneo pulmonar. Va a haber un aumento de la resistencia vascular sistémica, ¿no? Que es algo que caracteriza al neonato. Y bien, a nivel de ductos arteriosos, ¿se acuerdan esa estructura vascular que unía el tronco de el tronco de la arteria pulmonar con el arco aórtico? En las primera hora, miren, el flujo todavía puede ser de derecha a izquierda, luego se torna bidireccional, es decir, flujo en ambos sentidos. Y en las primeras 12 horas ya el flujo se convierte de izquierda a derecha, como va a ser en
posteriormente, ¿no? Mayor presión al momento del nacimiento, la presión mayor va a descansar en las cavidades izquierdas. Pasadas las 15 horas ya se empieza a presentar el cierre funcional, ¿no? Y el cierre permanente se va a completar ya en forma estructural 3 a 4 semanas después. Entonces, miren qué importante es reconocer en función de horas cómo se producen estos cambios circulatorios. Y luego vemos que se va a ir cerrando también el foramen oval. Anatómicamente se va a cerrar varias semanas después por completo, pero ya al principio existe un cierre funcional, en donde ya no va a pasar sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, sino se va a producir un cierre del tabique, y ese tabique, ese cierre de la válvula, va a permitir que ya no pase sangre del lado izquierdo hacia el lado derecho tampoco, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta este detalle, ¿no? Se produce una interrupción del retorno venoso umbilical con una disminución del flujo por el ductus venoso, y este ducto venoso que se cierra días después se convertirá posteriormente en el ligamento venoso. Entonces miren que antes, al momento del nacimiento, estos cambios, y es por eso que los neonatos son observados en las primeras horas con mucha atención para ver si tienen o no tienen algún tipo de alteración en esta adaptación, porque esto podría provocarles hipoxia, y esa hipoxia podría llevar a sufrimiento, ¿no? A nivel celular, ya como saben ustedes, y algún tipo de deterioro. ¿Qué pasa cuando se produce la separación de la placenta? Ustedes van a observar que decíamos que se presentará un aumento de la resistencia vascular periférica, es decir, la resistencia vascular sistémica. Va a haber una reversión del flujo sanguíneo a nivel del conducto arterioso, es decir, ya no va a haber ese pasaje de la pulmonar hacia la aorta. Va a haber un aumento de la presión del ventrículo izquierdo, aumento de la presión de la aurícula izquierda, las cavidades izquierdas ganan presión. Se presenta un cierre gradual del foramen oval. Se presenta una constricción gradual del conducto arterioso por un aumento de la presión parcial de oxígeno. Esto se produce con la separación de la placenta. Y con la expansión pulmonar, ¿qué se produce? Con la expansión del lecho vascular pulmonar se produce un aumento de la presión parcial de oxígeno, una disminución de la presión parcial de CO2, una disminución de la resistencia vascular pulmonar, un aumento del flujo sanguíneo pulmonar y una disminución de la presión en la arteria pulmonar. Es decir, ya no vamos a estar frente a un cuadro de hipertensión pulmonar, que es lo que ocurre en la vida intrauterina. ¿Y qué pasa con estas estructuras que hemos visto en la circulación fetal, ¿no? ¿Qué ocurre con ellas? La vena umbilical, por ejemplo, que ya sabemos que transportaba una sangre oxigenada, ¿no? Desde la placenta hasta el hígado y luego al corazón fetal, se oblitera y se convierte finalmente en el ligamento redondo del hígado. El ductus venoso, que llevaba sangre oxigenada de la vena umbilical hacia la vena cava inferior, también se oblitera y se convierte en el ligamento venoso. La cava inferior, que llevaba sangre oxigenada de la vena umbilical y del ductus venoso, pero también sangre mixta que procedía del cuerpo fetal y de otra parte del hígado fetal, la vena cava inferior en el postnatal ya solo transporta sangre desoxigenada procedente del cuerpo del neonato. El agujero oval que comunicaba la aurícula derecha con la aurícula izquierda, en el momento después del nacimiento, va a presentar un cierre funcional, ¿no? Y estructural, ¿no? Meses después. Las arterias pulmonares que llevaban sangre mixta hacia los pulmones, ahora van a llevar sangre desoxigenada hacia los pulmones, porque en la vida postnatal los pulmones van a permitir el oxígeno de la sangre. El ductus arterioso, que derivaba de una sangre mixta, ¿se acuerdan de la arteria pulmonar hacia la aorta? Generalmente se ocluye a los 4 meses, convirtiéndose en el ligamento arterioso. La aorta, que recibía sangre mixta del corazón y de la arteria pulmonar, en el postnatal ya solo transporta una sangre oxigenada que sale del ventrículo izquierdo. Las arterias umbilicales, que llevaban una sangre oxigenada y desoxigenada a la placenta, la sangre mixta, ahora se obliteran y se convierten en los ligamentos vesicales de la pared abdominal anterior. Son los cambios y el destino que siguen las estructuras fetales al momento del nacimiento.
Muy bien. Y ahora repasemos qué ocurre con el sistema respiratorio fetal. ¿Qué pasa con el sistema respiratorio fetal? A nivel fetal, el órgano de intercambio gaseoso respiratorio no es el pulmón, sino es la placenta. Pero sin embargo, el sistema respiratorio fetal requiere una serie de eventos de maduración que deben ser completados para que el feto no tenga problemas de trastorno respiratorio al nacimiento. En primer lugar, se debe presentar un desarrollo estructural de los pulmones, sí, es decir, la formación del árbol bronquial, de las estructuras celulares pulmonares, debe completarse. Se completa cuando el feto llega a término. También debe presentar la maduración del sistema de surfactante pulmonar, que es producido por los neumocistos de tipo 2 y que requiere estar maduro al momento del nacimiento para evitar enfermedades o trastornos respiratorios en el neonato. Pero también requiere la maduración del sistema neuromuscular que controla el proceso de la respiración. Es un sistema que tiene un componente neurológico y que se vincula con la musculatura respiratoria. Entonces, miren qué importante es tener claro de que existen tres componentes, ¿no? Entonces alguien puede decir, profesor, ¿y qué pasaría si falla uno de ellos? Si falla uno de ellos puede haber serios trastornos respiratorios. Por ejemplo, en el caso del la primera viñeta, el primer dice, desarrollo estructural de los pulmones. ¿Qué pasa si un feto presenta hipoplasia pulmonar? Por más que tenga surfactante, por más que haya existido una maduración neuromuscular, no va a poder sobrevivir porque hay una hipoplasia pulmonar. ¿Qué pasa si el feto tiene desarrollados los pulmones hasta cierta edad gestacional, pero es pretérmino, tiene el sistema neuromuscular desarrollado, pero no tiene surfactante? Entonces, ¿qué va a presentar? Va a presentar una ausencia de surfactante y esto se conoce como la enfermedad de la membrana hialina, que puede llevar a morbimortalidad neonatal por ausencia de surfactante. Bien, ahora esto tratamos de ayudar al feto a través de la administración de corticoide prenatal, una estimulación de la producción de surfactante, una terapia que se da a los fetos pretérminos. Bien, también puede ocurrir que haya una ausencia de desarrollo o de maduración del sistema neuromuscular. Por ejemplo, puede tener los pulmones bien desarrollados, pueden haber surfactante disponible, pero el feto es anencefálico. Y si es anencefálico, ¿qué pasa? No va a haber el desarrollo del sistema neuromuscular, por lo tanto, vamos a tener un feto que va a nacer y no va a poder sobrevivir. Entonces, miren la importancia de estos tres eventos maduracionales. Hablábamos del surfactante pulmonar y decíamos que está compuesto fundamentalmente por fosfolípidos. La maduración funcional pulmonar depende de la producción del surfactante. Y este es un proceso lento que se produce en alrededor de 10 semanas, por lo que no se alcanza completamente sino hasta las 34 semanas. Miren, entonces, importante, sobre todo cuando estudiemos amenaza de parto pretérmino. El cortisol, que es producido en las glándulas suprarrenales, es de importancia para la maduración pulmonar y para la producción del surfactante. Los corticoides fetales intervienen en la maduración y diferenciación de los neumocistos de tipo 2, que son los que producen el surfactante. Entonces, la administración exógena es una posibilidad terapéutica en la actualidad para prevenir la llamada enfermedad de la membrana hialina en los prematuros, que tiene alto riesgo de morbimortalidad neonatal. Entonces, es un aspecto importante que lo van a ir desarrollando en el avance del curso. El feto también es importante señalar que realiza movimientos respiratorios. Y estos movimientos respiratorios intrauterinos los realiza desde la semana 11, que le sirven para ejercitar su musculatura respiratoria. A la vez que estos movimientos le facilitan el flujo del líquido a nivel del tejido pulmonar. Este líquido sintetizado por el epitelio bronquiolo-alveolar es esencial para el normal desarrollo de los pulmones. Bien, las palabras con respecto al sistema urinario fetal. Los riñones fetales producen orina. Sin embargo, su capacidad de concentración de la orina, de modificación del pH, es muy limitada. La orina fetal es hipotónica con respecto al plasma sanguíneo y tiene una baja concentración de electrolitos. Entonces, es importante reconocer esto porque el sistema urinario
los riñones en el feto reciben un 2 a 4% del gasto cardíaco y la resistencia vascular renal es alta, la filtración glomerular es baja. La función excretora fetal no es indispensable para la homeostasis del feto, y es por eso que ustedes van a ver fetos con agenesia renal, como por ejemplo en la secuencia Potter, que los fetos están vivos, pero al momento del nacimiento no van a poder sobrevivir. Pero si están dentro del útero, van a estar vivos, van a seguir creciendo. Entonces decíamos que la función excretoria del riñón fetal no es indispensable para la homeostasis del feto. Sin embargo, es importante para un crecimiento fetal normal, un desarrollo adecuado de los pulmones y al producir orina fetal forma parte del líquido amniótico y por tanto es importante para la protección fetal ante cambios agudos en el intravascular fetal. Entonces, es un sistema dinámico, no es un sistema fijo, no es que el líquido esté en forma permanente, no es un líquido que va circulando. Es muy importante repasar ese criterio. La producción de orina se inicia después de la semana 11, y ya para la semana 14 el asa de genes se dice que es funcional y empieza sus procesos de ejercicios de reabsorción tubular. La filtración celular se inicia entre la semana 9 a la semana 12 de gestación y aumenta progresivamente en paralelo al aumento del peso corporal. Al principio existe una tasa de filtración glomerular que es baja, el resultado pues, de una resistencia vascular renal alta y de un flujo vascular renal disminuido, ¿no? Porque, como les decía, el feto no va a excretar los componentes de deseo sanguíneo a través de los riñones, sino lo hace a través de la placenta. ¿Qué pasa con el sistema gastrointestinal? También es importante repasar esto a nivel del feto. Se inicia entre las 10 a 12 semanas, coincidiendo con la capacidad del intestino delgado de presentar ya cierto grado de peristaltismo y de transporte activo de glucosa. Gran parte del agua que se presenta en este líquido que deglute el feto se absorbe y el material no deglutido se expulsa. El vaciamiento gástrico es estimulado principalmente por el volumen de líquido que ingresa al estómago fetal y a su vez este líquido estimula el crecimiento y desarrollo del tracto intestinal tal cual lo conocemos. Hay una sustancia que forma parte de la producción de este intestino que es el meconio. El meconio es el contenido intestinal fetal de un color, lo van a ver ustedes, verdoso, oscuro, a negro, verde petróleo, que es producido por pigmentos de la bilirrubina y que consta pues de varios productos de secreción, llámese glicerofosfolípidos del pulmón, lanugo fetal, células fetales descamadas, cabellos fetales, etc. ¿Por qué es importante el meconio? Porque normalmente el meconio se expulsa tras el nacimiento. Es más, la expulsión del meconio indica que hay una permeabilidad del conducto anal, pero en algunas ocasiones en que el feto puede defecar intrauterinamente, se asocia, por ejemplo, las condiciones de hipoxia fetal. Entonces, frente a una hipoxia fetal puede haber un aumento de o presencia de meconio. Entonces, transforma el líquido amniótico que era claro en un líquido amniótico verde, ¿no? E incluso esto produce un riesgo. No todos los líquidos meconiales indican siempre situaciones patológicas, pero los líquidos meconiales espesos, llamados tipo puré de arvejas, sí son de riesgo, porque el feto se puede aspirar, y la aspiración de meconio produce una entidad a nivel neonatal que se llama el síndrome de aspiración de líquido meconial. Salam o Salm, a mí le conocen. Y este es de riesgo porque ese meconio, que es esa sustancia verde petróleo, llega a ingresar al árbol pulmonar, entonces obstruye el funcionamiento del pulmón, puede provocar distrés respiratorio, dificultad respiratoria, y entonces complica la salud del neonato. Muy bien, ¿y qué pasa con respecto al hígado fetal? El hígado fetal, mencionarles que las enzimas hepáticas aumentan con la edad gestacional, debido a que la vida media de los glóbulos rojos es breve, se produce relativamente más bilirrubina,
Pero esta bilirrubina se transfiere, ¿a dónde? A la circulación materna a través de la placenta. Entonces, de esa manera se protege al feto. El líquido fetal conjuga solo un pequeño porcentaje. Entonces, se excreta al intestino y por último, esto se oxida a biliverdina. El glucógeno se encuentra en bajas concentraciones, pero conforme avanza la edad gestacional, este glucógeno aumenta. Bien, ¿y qué pasa con la glándula tiroides? La glándula tiroides también funciona a partir del primer trimestre, donde empieza a sintetizar las hormonas tiroideas, que ya conocemos, ¿no? Las hormonas tiroideas fetales participan en el desarrollo normal de casi todos los tejidos fetales, pero fundamentalmente del cerebro fetal. Entonces es muy importante, ¿no?, tomar en cuenta el funcionamiento de la glándula tiroides. Incluso ya ustedes van a darse cuenta que existe un tamizaje neonatal de perfil tiroideo para detectar si algún neonato pudiera tener un riesgo de hipotiroidismo al momento del nacimiento. Entonces esto requiere un manejo por parte de pediatría, porque si se evita este despistaje, si no se hace este despistaje, podríamos estar frente a casos de disminución de esta hormona tiroidea, hipotiroidismo, y por lo tanto puede haber repercusiones en el desarrollo cerebral del neonato. Entonces después, cuando sea niño, vamos a tener frente a problemas serios, ¿no?, de incluso daños a nivel cerebral. Las hormonas tiroideas maternas atraviesan la placenta, pero en grado limitado. El hipotiroidismo congénito puede causar diversos problemas neonatales, como les estaba mencionando. Por eso que es importante hacer este tamizaje, que se hace varios años atrás, felizmente, para evitar, decíamos, repercusiones a nivel del tejido nervioso neonatal y estar frente a probables casos de compromiso, ¿no?, neurológico de los niños, ¿no? Y también importante señalar que tenemos las gónadas, ¿no? Las gónadas, el testículo fetal secreta, en el caso del feto masculino, secreta una molécula proteinácea llamada la sustancia inhibidora de los conductos de Müller. Impide el desarrollo del útero, de las trompas de falopio y de la porción superior de la vagina. Esto es en el caso de los fetos masculinos. Entonces, el testículo fetal secreta la testosterona, que es la que va a actuar en el proceso de virilización de los genitales externos e internos del feto masculino. Entonces, de esa manera se puede lograr el desarrollo, ¿no?, adecuado en los fetos masculinos. Muy bien. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Adelante. ¿Alguna inquietud? Adelante, Ilan Vargas Torres. Doctor, una consulta. En el caso del marcador que había mencionado al inicio del ductus venoso, ¿sería simplemente la presencia de este ductus o es un marcador especial para saber que de por sí el desarrollo fetal está bien? Bien, buena pregunta. El ductus venoso es evaluado, siendo uno de los parámetros de lo que se conoce como ecografía genética, entre las 11 y las 14 semanas, y se le hace una ecografía Doppler, se llama Doppler del ductus venoso. Entonces, eso lo van a ver probablemente más adelante en el curso, la presencia de la onda A, así se llama, onda A positiva, en el Doppler del ductus venoso, permite establecer que el feto se encuentra con este ductus venoso con un funcionamiento adecuado. Su alteración, es decir, la alteración del Doppler del ductus venoso puede llevarnos a una predicción de riesgo de compromiso con respecto a la vida, a la supervivencia de ese feto. Entonces es un parámetro que se realiza su evaluación en la ecografía que se realiza entre las 11 y 14 semanas, en la ecografía que se llama ecografía genética. No sé si con este comentario se aclara un poco la... Sí, doctor.
¿Me permitiría hacer otra pregunta, pero ya con respecto a otro punto de la exposición? Claro, adelante. Ya. En el caso de los movimientos respiratorios que estaba mencionando, ¿cómo es que se podrían realizar si en un principio estaba mencionando de que los pulmones estaban colapsados? Bien, cuando hay, a ver, los pulmones están colapsados en el sentido de que no hay un ingreso de un flujo sanguíneo tan alto como si se va a encontrar en el postnatal. Entonces, pero sin embargo los pulmones se desarrollan estructuralmente, es decir, hay un desarrollo del tejido pulmonar. No ingresa tanta sangre para hacer el intercambio de gases, pero sí existe un desarrollo pulmonar, del tejido pulmonar, que tiene eventos maduracionales según las semanas de gestación. Entonces, cuando llegamos, por ejemplo, a la observación por vía ecográfica, ¿no? de la región del tórax, podemos apreciar que el feto realiza estos movimientos respiratorios y se puede apreciar a través de un movimiento de las estructuras óseas que forman la parrilla costal. Entonces, de esa manera podemos apreciar los movimientos respiratorios. Y estos movimientos respiratorios, incluso, lo van a ver más adelante, también en otra clase, seguramente, forman parte del perfil biofísico ecográfico fetal. Es un parámetro del perfil biofísico ecográfico fetal. Entonces, buena la pregunta para aclarar que si bien es cierto los pulmones están colapsados, no reciben tanta sangre como van a recibir en el momento del postnatal, pero sin embargo el desarrollo estructural de los pulmones debe realizarse a plenitud, ¿no? Y entonces eso permite que al momento del nacimiento estos pulmones puedan funcionar. Mucho ojo, no es igual un pulmón que no reciba sangre a un pulmón que sea hipoplásico. El pulmón hipoplásico sí es un pulmón que no se ha desarrollado estructuralmente en forma adecuada. No sé si con ese comentario se aclara la inquietud. Sí, doctor, muchas gracias. Bien, es importante, ¿va? Son conocimientos de repente, conceptos que van recién ingresando, pero creo que conforme también desarrollen las diferentes sesiones de la asignatura, van a ingresar a comprenderse cada vez mejor, y es muy importante porque de acuerdo a eso ustedes van a poder evaluar, por ejemplo, las respuestas de un feto a las 20 semanas, a las 30 semanas, a las 40 semanas, ¿no? Mucho de este estudio de la fisiología fetal se está realizando actualmente a través de el estudio de la medicina fetal, ¿no? Y es todo un campo amplio y de gran desarrollo en la actualidad. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra inquietud, otra pregunta, algún comentario, etcétera? Bien, no habiendo otra inquietud, comentario o pregunta, agradecerles por su asistencia, por su participación. Con todos ustedes, muy buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.